es difícil pensar en esto, es difícil pensar que tal vez el día de mañana te quedes sin trabajo. Hola mundo, empezando a compartir esta noche 68 de 360 con todos ustedes, compartiéndoles qué es lo que pues aprendí el día de hoy, qué es lo que aprendí este día 68. 3 palabras que quiero que reflexionemos un poquito antes de entrar a estas cosas. ¿Qué es lo que en verdad estás esperando escuchar de allá afuera? ¿Qué es lo que estaba esperando escuchar allá afuera? De personas que no me conocen, de personas que no sabían mi historia, de personas que a pesar de que me conozcan, nunca van a conocer al 100% todo esto que hay ahí arriba en mi cabeza. Esas verdades que se han hecho verdades, esas mentiras que han desaparecido, esos secretos que he ido compartiendo, esa apertura que he ido teniendo conmigo y con las demás personas, esta transparencia con la sociedad en general. Nunca nadie va a poder lograr entender qué es todo lo que hay allá afuera, qué es todo lo que hay aquí adentro de nuestra cabeza, qué es lo que sucede allá afuera gracias a esto que está aquí adentro de nosotros. Y por eso el compartirles que deje de importar exactamente todo lo que hay allá afuera. Si tú vas a decidir hacerlo, es porque quieres hacerlo. Y yo comparto el día de hoy mi historia no porque quiera que compres mi historia, no porque quiera que utilices mi historia. O bueno, si la quieres utilizar está perfecto, pero ¿para qué la quieres utilizar? Para construir la tuya, para encontrarte a ti dentro de esa historia, para entender los conceptos de qué es lo que yo hice para encontrar mi historia y tal vez te sirvan a ti el día de mañana para poder continuar construyendo la tuya. Porque lo que decía en la mañana, ¿cuántas veces te has puesto a escribirla? ¿Qué tanto de ti conoces? Conoces la historia allá afuera, pero ¿cuál es la tuya? ¿Qué es lo que te hace falta para conocer tu historia? Para eso la cosa número 1 que aprendo el día de hoy es: yo no podría hacer esto. Yo no podría hacer esto. Esto es muy difícil. Esa palabra difícil con la que me despierto, y ya lo dije por la mañana, pero entender que esta frase de yo no podría hacer eso, es tan difícil hacer eso. ¿Por qué es difícil? Porque no quieres hacerlo. Pero no es difícil en sí, no hay nada difícil. Allá afuera no hay nada difícil. ¿Qué es lo que es difícil? Decir que es difícil algo lo hace difícil en general. Yo no podría hacer esto, yo no podría hacer el otro, yo no. Esa persona sí. Entonces, ¿por qué volteamos a escuchar historias de otras personas si tú no quieres hacer eso que estás haciendo? Voltea a ver las historias de las personas que sí están haciendo todo eso que tú dijiste que querías hacer. Y busca el compartirlas con la mayor cantidad de personas para que logres descubrirte dentro de estas historias que hay allá afuera. Para eso la cosa número 2 con la que yo me despierto el día de hoy, entendiendo que el principio de todo es la realidad. Hay un principio de la realidad. Esta cosa número 2 viene a mí por entender cómo le puedo hacer para, con esta historia, pasar de hacer esto que es difícil a que sea algo disruptivo. Si yo puedo lograr que algo se vuelva disruptivo, como platicaba por la mañana, hacer que no solamente ataquemos a esa minoría de clientes dentro de las empresas, sino a buscar a unificar esta cantidad de clientes, estas comunidades que ya existen allá afuera, y en poder entregar un poco más de valor a esas personas. Eso me va a ayudar a crecer. Entonces, ¿cuál es este principio de la realidad? El entender las cosas que ya están sucediendo allá afuera. Esta anticipación es lo que me da el principio de realidad. El principio de realidad me hace entender que hay cosas que ya están sucediendo y que yo puedo empezar a simular. Hay una cosa que son los experimentos, de los que ya hemos platicado, entendiendo que esos experimentos me ayudan a encontrar cuál es la mejor manera de hacer algo. Pero las simulaciones nos ayudan a prepararnos y anticiparnos a esta realidad de la que ya estamos viviendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer que algo difícil se vuelva fácil? Metiéndolo en mi mente muchas veces antes, generando un plan de contingencia para cuando llegue a suceder esto. ¿Cuántos de esos planes tienes tú? ¿Cuántas de esas historias? Porque es difícil pensar en esto, es difícil pensar que tal vez el día de mañana te quedes sin trabajo. Pasé por una enfermedad hace pocos días en donde me puse a pensar esto y a reflexionarlo profundamente. ¿Qué sucedería si por alguna razón el día de mañana no pudiera trabajar 6 meses? ¿Qué es lo que sucedería con mi vida? Esto es un principio de realidad. ¿Qué sucedería?
Fue poco tiempo el que me sentí de esta manera. Sin embargo, ¿qué sucedería si no entiendo este principio de la realidad? La enfermedad es algo que existe y es algo que está allá afuera. Y que por más que yo busque el prevenir, tendría que vivir en una burbuja. Y aún así, no creo que pudiera prevenirla al 100%. Pero si vivo bajo este principio de realidad, si busco esta anticipación, si busco adelantarme a las situaciones que están allá afuera, voy a hacer que lo difícil se vuelva fácil. Y entendiendo esto, comprendo la cosa número 3, en donde hay que entender algo que si tú decides puede ser muy difícil. Pero si en verdad quieres cambiar y en verdad quieres crecer y en verdad quieres lograr algo diferente y salir de este lugar en donde te encuentras el día de hoy, debes empezar a perderlo todo en tu mente. Todo. Todo lo que existe allá afuera de ti, de tu mente, en tu mundo, en tu historia, en tu realidad, en tu narración, quiero que entres a ese mundo y lo desaparezcas por completo. ¿Qué sucede si esto desaparece? ¿Qué sucede si esto desaparece? Muchas ocasiones se nos complica el aceptar muchas circunstancias que hay allá afuera porque nunca las anticipamos. Más allá del principio de la realidad es el en verdad perderlo todo. Desaparécelo. Es bien fácil en tu mente desaparecerlo. No necesita suceder. No necesitas quedarte pensando en esto todos los días. Pero para esto, si yo pudiera compartirle algo muy sencillo a la gente de qué es lo que he hecho para poder comenzar a crecer y cómo empezar a perderlo todo hasta cierto punto, es un llevar estas circunstancias de lo que sucede en mi día a la mayor expresión que puede existir. Y me doy un tiempo, y no es mucho tiempo, y no me deprime, y no me pone triste el pensar en esto, simplemente el acostumbrarme a estarlo perdiendo todo constantemente. Y ya no vivir con este miedo. Ya no vivir con este miedo que me detenga, ya no vivir con este miedo que me haga estar esperando, a estar procrastinando. No, es el hacerme dos preguntas que me hago todos los días. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué voy a hacer que pase el día de mañana? Te invito a que contestes estas dos preguntas todos los días. La mayor cantidad de días que puedas hacerlo. Que te recuerdes y que estés recordándote que vas a hacerlo. ¿Qué pasó el día de hoy? Yo cuando te cuento esta historia, este video para mí, significa eso. ¿Qué pasó el día de hoy? ¿Qué pasó en mi día? Y lo más padre es que me he dado cuenta que, como decía en los primeros videos que hice, que son completamente diferentes a estos, que yo me sentía diferente al estar platicando con ustedes, me pone a pensar en qué voy a hacer que suceda el día de mañana. En qué voy a empezar a actuar para compartirte esta cosa que aprendo el día de hoy. Tengo que querer actuar para empezar a hacerlo el día de mañana. Entonces, si yo empiezo a entender qué sucedió el día de hoy y me pongo a pensar el qué voy a hacer que suceda el día de mañana, entonces todo lo que necesites va a estar dentro de ti. Todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Te mando un abrazo gigante día 68. Vamos a ver día 69 qué sucede, punto de llegar a los 70. Se ven cerca. Es bien chistoso estos números, ¿a poco no? Cuando ya estás, este redondeo que solemos hacer en nuestra mente, ya te sientes cerca de ese siguiente meta. Un fuerte abrazo y pues nos vemos el día de mañana.